Más allá de que sean rotundas las declaraciones, por algo se instala, ¿no? El tema. Seguramente que por algo se instala y es un debate que hay que seguir dándolo en profundidad porque es un tema sensible. Porque muchas veces se utilizó la persecución judicial contra políticos. A este gobierno no se lo puede acusar de eso porque claramente no hay ningún juez que está a disposición de este gobierno porque no tuvo nada que ver la designación del pasado de estos jueces y no somos un gobierno que articula la justicia para generar conexiones políticas. Al revés, hablamos de la independencia de la justicia. Bueno, empieza el año electoral, la información que tiene Santiago, y que es buena, es que se va a mandar un proyecto a la Casa Rosada para eliminar las PASO. ¿Está bien en medio del año electoral que se eliminen las PASO con el financiamiento de los partidos? Lamentablemente no se pudo hacer antes, pero creo que hay que... Desde el primer momento... Creo que la mayoría de los argentinos estamos en contra de las PASOs. ¿Por qué? Porque no fueron utilizadas de una manera eficiente. Fue un invento que hizo el kirchnerismo para resolver sus internas. Porque no podían cerrar, porque habían tenido malas experiencias políticas en el pasado y después no funcionaron operativamente. No generaron un resultado. Salvo en la última elección, nunca el peronismo ha ido a paso por una candidatura presidencial, pero en realidad el proyecto de las PASO incluía el financiamiento de los partidos y el reparto de la publicidad de modo equitativo en los medios audiovisuales, y eso era el plan de Kirchner, ¿no? Que ahora también se va a mandar aparte para modificar. Miren la hipocresía de lo que fue el kirchnerismo. Crearon las PASO por ley y después no quisieron tener unas PASO con randazo. Y se fueron del peronismo, del partido justicialista, mejor dicho, a armar otro espacio político. Así eran de hipócritas. O sea, porque se acuerdan que creo que fue en el 2017 o 2017 que Randazzo se quiso proponer para hacer unas internas porque existía... 2015. No, 2017 porque cuando fue candidato a diputado nacional. Randazzo queda por adentro del partido justicialista. Con Unidad Ciudadana. Y Cristina se armó el espacio político y no quería las PASO. No querían utilizar la herramienta que ellos mismos habían creado para resolver sus internas. Esa era la hipocresía. Entonces, para terminar con esos costos de la hipocresía del kirchnerismo, hay que terminar con las PASO. Y creo que la mayoría de la dirigencia política está de acuerdo con esto. Bueno, empieza el año electoral, el gobierno va a querer tener la iniciativa, suele tenerla, es muy hábil el gobierno en esto. Entiendo que van a poner en la agenda como varias reformas, pero políticamente, ¿qué va a pasar? ¿Con Macri, por ejemplo? Mirá, creo que lo primero que hay que analizar políticamente, como bien hacía la distinción antes, es una cuestión electoral y otra cosa es lo que pasa con lo político, con las decisiones que se toman en políticas públicas. Y ahí lo que podemos ver es que durante todo el año hubo acuerdos políticos con el PRO y con otros espacios políticos. Porque por supuesto la minoría que tiene la Libertad Avanza es muy chica dentro del Congreso y me hace recordar el año pasado cuando venía a este programa de televisión o otros programas y me preguntaban cómo podíamos hacer para conseguir sacar leyes. Me acuerdo que una vez estuve acá a Martín Tetaz enfrente y me hacía ese cuestionamiento. Ustedes no van a poder hacer nada porque no tienen los diputados suficientes. Y lo logramos. O sea, eso habla muy bien de los acuerdos políticos, que seguramente también pueden llegar a ser acuerdos electorales. Porque si logramos acuerdos políticos en un lugar como el Congreso de la Nación, ¿por qué no los podemos lograr en términos electorales? Es interesante. Hace un año se imaginaba que el gobierno iba a estar como está hoy. O hace un año si le... La verdad me sorprendió, está mucho mejor de lo que yo pensé. Cuando veo las variables económicas, cuando veo las políticas públicas que se implementaron, superó mis expectativas. Y mis expectativas eran demasiado altas. ¿Y Milei cómo está? Yo creo que está en su mejor momento, por el apoyo de la gente y porque está cumpliendo todo lo que planteó en campaña y todo lo que los liberales deseábamos. O sea, el modelo económico del equilibrio fiscal, que es la manera de resumirlo, era una utopía para muchos economistas, para muchos políticos, para muchos periodistas. Y se logró. También traigo para recordar lo que se plantea en los primeros meses cuando apareció el equilibrio fiscal. No, esto es porque no están pagando ciertas cosas, porque están haciendo una licuación. Bueno, y un montón de cuestiones. Con los jubilados hay una... Pero cuando uno empieza a comparar los jubilados en este punto como estaban hace un año atrás, ve muchas variables que se mejoraron. O sea, fue muy criticado la medida de quitar de golpe el 100% de los medicamentos del PAMI, no los jubilados. Bueno, ahí se está aclarando, digamos, cómo es la situación del PAMI y lo que se quiere resolver es un tema administrativo porque había gente que se aprovechaba
de ese beneficio que puede tener la gente con más necesidades. Entonces, administrativamente hay que ordenarlo, porque uno de los problemas que hay en el Estado es que hicieron algo tan grande que está totalmente desordenado. Entonces hay vivos que se aprovechan de esas cosas. ¿Estás de acuerdo con ese corte de medicamentos? No es un corte de medicamentos, es un orden administrativo que tiene que haber para que no haya algunos vivos que se quieran aprovechar. Da la sensación que el Estado podría decir, bueno, ustedes sí pueden cobrar, pueden tener el beneficio, ustedes no, pero los jubilados tienen que hacer como el trabajo de ir y ver si están es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos, en este caso administrativo. ¿Los jubilados también? No, administrativo estoy diciendo, no un tema de, por supuesto, la situación de los medicamentos de los jubilados es un tema muy sensible y hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, porque se puede sacar de contexto, como le ha pasado en estos días a ciertos dirigentes políticos, que hay que tener en cuenta que del otro lado hay jubilados que también, del lado del kirchnerismo, sacan titulares que se malentienden y que hay que ver más en detalle y hablar con los especialistas de toda la cuestión administrativa. A veces hablar las corridas en un medio de comunicación de un tema tan sensible puede asustar a un jubilado que puede tener miedo de perder ciertos medicamentos que son esenciales para que tengan una buena calidad de vida. ¿Tienen miedo o los van a perder? La idea es que no los pierdan, la idea es ordenar administrativamente una situación que era preocupante porque había unos vivos que se estaban aprovechando. Sí, alrededor de 600.000 personas. Hay un listado, ¿no?, de cuáles son los que se van a mantener, obviamente los oncológicos. Yo trato de tener mucho respeto hacia el tema porque no soy un especialista en el tema y hablar de en televisión puede haber alguien que tenga una necesidad y cualquier comentario que dé yo sobre el tema lo puede poner en una situación complicada. O sea, por eso hay que ser muy sensible y también invito a los comunicadores que tengan la sensibilidad adecuada de hablar de este tema, porque un titular o un graph puede hacer que un jubilado se asuste y tenga miedo de perder sus medicamentos que son esenciales para poder... Pero también tiene la obligación de informarlo. No, por supuesto, por supuesto. Y transparente posible. Por supuesto, por eso salió un comunicado del PAMI para aclarar cómo es el tema, bien específico, y no hablar a las ligeras cuando uno no es un especialista del tema. De este año en el poder de Milei, ¿qué no le gustó? Me gustó todo y si hay algo que no me gustó lo voy a decir en privado y no públicamente. No ha generado... ¿Qué? No tiene nada de malo. Porque creo que las cuestiones que hay que mejorarlas hay que hacerlas de manera interna, o sea, y no de manera pública. O sea, como que yo te pregunte de este año con tu compañero que no te gustó de él, no lo vas a decir. Bueno, si no, creo que no lo van a hacer público. Como ustedes no hablan públicamente de los problemas que pueden tener en el programa, que me parece lógico. Usted es legislador, es otra cosa. Bueno, pero no lo tengo que hacer público. A ver, no lo hice en privado tampoco porque no tengo nada para decir. El gobierno no generó muchos enemigos en poco tiempo, los periodistas, los economistas. ¿Cómo lo quiero? Ahí está. Hay diferencias con el Papa. Se peleó con le vaciaron la huida a los empresarios. No creo que hay que generalizar sobre todos esos puntos porque creo que los economistas pueden reconocer los éxitos del gobierno, los periodistas tuvieron que reconocer los éxitos del gobierno también, y cuando hablamos de los periodistas no podemos hablar de generalizar. Yo no creo que ustedes sean periodistas al mismo nivel que otros periodistas que sabemos que están atacando constantemente al gobierno y no tienen ningún criterio. Pero una autocrítica tal vez se podría hacer. Bueno, la pelea con Villarroel es indisimulable. El propio Milei lo ha dicho. Ponerle el tinte de pelea, puede haber ciertas diferencias, pero podemos hablar de las concordancias que tuvieron durante todo el año, el voto fundamental que tuvo Victoria Villarroel. No, pues ustedes me quieren llevar al conflicto y yo evito el conflicto. No estamos... Porque pará, yo lo entiendo y los entiendo y está bien las preguntas, pero también el rol es, si uno con sus declaraciones mete más cizaña a un pequeño fueguito que hay, o sea, genera ruido. Entonces yo trato de evitar ese tipo de conflictos. Hablar bien de todos, generar consensos. Yo puedo venir acá y hacer críticas a ciertas declaraciones de dirigentes del PRO. ¿Y en qué ayudo? ¿Ayuda a la Argentina? No ayuda a la Argentina. Es un libertario no extraño, porque es de los fundadores del Libertad Avanza, del partido de Javier Milei, pero la posición del gobierno es más ahora como... ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que le dije yo a Martín Tetaz el año pasado cuando estuvo acá y me dijo que no íbamos a conseguir los consensos? Con Tetaz, pobre Tetaz. Pero podría estar acá de vuelta para recordar esa entrevista porque fue acá con ustedes dos. Sí. Yo le dije, no te preocupes, que nos van a acompañar. Porque vamos a hacer muchas cosas las que ustedes nos animaban a hacer. Y pueden buscar el recorte y seguramente mañana en redes sociales alguien lo va a buscar. Y va a decir que se lo dije, se lo anticipé. Y los radicales también nos acompañaron en ciertas leyes. Sí, claro, obvio. Entonces, a ver, si hay leyes lógicas y que tienen consenso, no es nada malo. Así se hacen las leyes. Y escuchen esto, y seguramente y en todo el mundo. El 80% de lo que dicen periodistas está bien y están en orden de lo que... Pero hay un 20% que capaz es incorrecto y lo único que hace este gobierno es decir, miren, por decir un porcentaje inventado, miren, esto no es correcto, antes no pasaba. Antes capaz había un llamado por privado.
y hoy capaz el presidente tiene una forma distinta de hacer todo público. Él en la entrevista con The Economist, que es muy interesante, yo la recomiendo leerla entera, está completa en la web, da explicaciones de todo esto, ¿no? De su estilo, de por qué confronta y da a entender que hay cierta estrategia también, además de una forma de ser, ¿no? Perfecto, una confrontación que yo siempre hago el ejemplo de lo que la estrategia. Yo no puedo hablar de la producción, ¿no? Intratables no está más comprado en televisión, pero la estrategia de Intratables que era que confrontemos los panelistas o los invitados. Está en el mismo nivel el periodismo y el funcionariado y no está bien eso. Pará, yo creo que este es un sentido de igualdad. Es más, fíjense una particularidad del presidente que es un dato simbólico pero que representa mucho. Fíjense qué tiene de bio la descripción en su Twitter, en su X. Economista dice. No dice presidente de la Nación. Porque él es presidente de la Nación, pero también es economista. Sí, también sigue siendo ciudadano y también sigue siendo argentino. Vamos a hablar de otro amigo tuyo, Ramiro. Vamos a hablar de Máximo Kirchner. Sí, hizo un acto, Máximo Kirchner, encabezó un acto hace 72 horas, o algún día más o día menos, en Berazategui, y defendió a la madre del caso Ficha Limpia, con un argumento muy curioso. No se filmó las declaraciones que hizo Máximo, pero la difundió él mismo. Vamos a leerlas. O sea, son declaraciones que hizo, sí. No sabemos... En Berazategui, después del caso Ficha Limpia, del escándalo, dijo Máximo, los empresarios de los balances sucios quieren ficha limpia porque Cristina es la única que puede romper con la idea de que el pueblo no puede vivir mejor. Después siguió hablando, la sociedad tiene que participar porque si no se la van a llevar puesta a ella los recursos naturales. Sí, lo de siempre. Sí. Cuando los escucho por La Libertad vas a hablar de Dios, patria y familia, pienso que si el gobierno sigue así, no va a quedar patria. Una supuesta ironía, pero lo interesante es la primera declaración. Sí, pongamos la primera de vuelta y vamos a preguntar a Marta. Porque después de que se cayó Ficha Limpia en el Congreso, salieron a hablar o hablaron varias cámaras empresarias, la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana, y Máximo criticó puntualmente también a los empresarios que están nucleados sin idea. Ahora le preguntamos a Marra qué opina, pero yo quería decir una cosa muy cortita de Máximo. Primero, el cinismo. Porque si empresarios piden que haya ficha limpia, lo que hace Máximo es decir, no, pues ellos tienen los balances sucios. Lo de IDE, de la Cámara Argentina, no sé cuál, no importa cuál. Generalizando y sin dar ninguna prueba de nada. O sea, ellos no pueden hablar porque tienen sus empresas sucias. Entonces no nos pidan ficha limpia a nosotros. No es Cambalache, no cualquiera es un doctor. Si lo sabe, tendría que denunciarlo porque es un diputado, ¿no? Y después, Máximo Kirchner es empresario hotelero. Y él está en un juicio oral que está retrasando, gracias a ardides legales, la causa Otesur y Los Sauces, porque sus empresas, de las que él era un directivo muy importante, y por eso va a juicio oral por corrupción, tenían balances truchos, o no tenían balances. Otesur no tenía balances, el hotel más grande de los Kirchner, totalmente dibujados. Eso está probado en la justicia. Es muy impresionante el modo que tienen los Kirchner de defenderse de algo que la verdad no tienen argumentos, como muchas cosas. Ficha limpia no, ¿por qué? Porque los empresarios dibujaron sus balances. No, Mira si aparece mañana ficha limpia en las extraordinarias, ¿te gustaría? Ojalá, porque es una discusión que hay que darla. Me llama la atención esto de Máximo, manda las declaraciones por escrito, no manda audio, no manda video, y aparte manda estas declaraciones. O sea, no tiene otras declaraciones más inteligentes. Bueno, el periodismo logró reconstruir buena parte de... Este es el acto donde compararon a Cristina Kirchner más grande que San Martín. Exactamente, sí, un acto donde exaltaron... Que Moreno muchísimo. Y que Perón. Sí, así, es verdad. En el mismo acto. Sí. Que no se veía la gente, solamente se veía los que hablaban. Sí, eso sí. Debían ser 10. Seguro, no había mucha gente. Ahora, de la misma generación, ¿no? De la Cámpora, sí. O un poco más joven. ¿Sos? Yo me siento un poco más joven, porque son gente que tiene ideas muy retrasadas. Pero en sentido ideológico, soy más joven seguro. Ramiro, nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido. Ahora del corte te cuento todo lo que detesto de Santiago Felice. Y después del corte...